Bueno, pasaremos a la última ponencia a cargo del señor Antonio Jiménez Alonso, responsable del área de combustión, tecnología y almacenamiento de CO2 de la empresa Endesa. Y nos hablará del carbón sostenible, una energía para el futuro. Pues buenos días a todos. Yo soy el de Endesa al que se refería Jesús. Y bueno, en primer lugar voy a dar gracias a la escuela y a la facultad. Y bueno, yo a lo que me dedico, tengo mucha relación con la gente de la facultad de aquí de Barcelona, con Josep Antón, con la gente del Jaume Almera también y con Carreras. Y también trabajo con Pepe Portero en temas estos del almacenamiento. Entonces, bueno, yo os voy a hablar un poco del futuro que le vemos al carbón. Es decir, como ha explicado Santiago a primera hora de la mañana, el futuro serán las renovables, pero hasta que lleguemos a las renovables y que el 100% de nuestra energía o del consumo energético o la demanda de energía requerida por toda la humanidad pueda ser generada a partir de energías renovables, hay que buscar alternativas. Y una alternativa es el CAC, es decir, lo que es la captura y el almacenamiento de CO2 a partir de combustibles fósiles, pero desde mi punto de vista el carbón ha dicho mucho y todavía tiene mucho que decir. Y voy a explicaros un poco esto que va el carbón, la línea del carbón, hacia dónde va el carbón. Hablaremos de captura, tecnologías de captura, hablaremos un poquito de transporte y también vamos a hablar del almacenamiento. El almacenamiento muy someramente y muy rápidamente porque Pepe y Jesús lo han explicado perfectamente. Entonces, bueno, el índice que vamos a seguir es un poco el carbón como fuente de energía. Vamos a hablar también de cómo podemos convertir un carbón que hasta ahora es contaminante y sucio y no sostenible, tratar de convertirlo en una tecnología sostenible y que además ayude a mitigar el cambio climático. Hablaremos de la tecnología CAC, explicaré muy brevemente y pasaremos muy rápidamente por el contexto regulatorio europeo y el contexto regulatorio nacional. Veremos los proyectos que existen ahora mismo más importantes de CAC y luego unas breves conclusiones de cómo esta tecnología puede influir en España. Como veis, en esta diapositiva simplemente mostraros que de todos los combustibles fósiles las mayores reservas están en el carbón. En el carbón ahora mismo, según las fuentes de la World Statistical Review, están en torno a 133, frente a las 41,6 o a las 60,3 del gas. Es decir, que estamos hablando que las reservas de carbón triplican las reservas probadas de petróleo y duplican las de gas natural. Por otro lado, el carbón es una fuente de energía que está muy distribuida en el mundo. Y es raro el país que no tenga reservas de carbón. Esto lleva a que el precio del carbón sea muy estable y sea bajo. No esté sometido a situaciones políticas, inestabilidades, a situaciones internacionales o a lobbies políticos o económicos, cosa que sí ocurre claramente en el gas y sobre todo en el petróleo. Y luego los países más importantes del mundo son los que más carbón tienen. Es decir, los países con más peso ahora mismo en la economía mundial, China, tiene muchísimo carbón, aunque importa. ¿Pero por qué importa carbón? Porque no quiere explotar el suyo y está aumentando sus reservas de carbón. La URSS tiene carbón para aburrir. Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, son los países que son ahora mismo los motores de la economía y son los que más carbón tienen. Y no solamente consumen el suyo, sino que traen carbones del tercer mundo. Por lo tanto, es un recurso energético seguro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, si os fijáis en la demanda de energía primaria que existe ahora mismo en el mundo, el carbón ocupa el 25%. Esto lo podéis ver también en el World Energy Outlook que publica el DOE, el gobierno americano,
o a través de la Agencia Internacional de la Energía. Bueno, pues esa energía primaria procede del carbón en un 25%. Y de ese 25% se emplea para obtener un 40% de la energía de producción eléctrica. Entonces, en esta... Uy, coño. Bueno, ¿es esto? No. Hostias. Bueno, ¿dónde es? Aquí. Aquí, como veis, es decir, fijaros en Sudáfrica, en Polonia, Australia, China y la India, incluso la India. El porcentaje tan elevado de uso del carbón que hacen para producción de energía eléctrica. España está aquí, un 27%. Estamos en la media de la Unión de los 25, de la Unión Europea de los 25. Pero lo que quiero marcar es eso, es decir, que los países que mueven la economía hacen un uso del carbón muy elevado frente a otras fuentes de energía. Son las dos rutas, por decirlo de algún modo, la ruta de la plata y la ruta del oro, lo que era en la época de los romanos. Bueno, pues ahora en la globalización, estas son las dos rutas. Está la ruta pacífica, que está moviendo en torno a 333, vamos, este año ya pasaba de las 360 millones de toneladas, y fundamentalmente los productores es Australia e Indonesia. Y si os dais cuenta, la mayoría del carbón que produce Australia, o que se extrae en Australia e Indonesia, se van para China. Y luego está el mercado atlántico, donde el principal productor es Sudáfrica, y la mayoría de esa producción va camino de Europa. Fundamentalmente se consume en España e Inglaterra. Luego hay algo de mercado en Colombia y Venezuela, el carbón colombiano se consume fundamentalmente en España, y Estados Unidos hace acopio y aumenta sus reservas con carbón colombiano. En esta transparencia lo que os quiero mostrar es que, habiendo visto que el carbón es quizá la fuente de energía que tiene una distribución mayor alrededor de la Tierra y del planeta, que las reservas probadas son mayores, se triplican las de petróleo, las de gas natural, deberíamos de utilizarla. Es decir, siempre teniendo en cuenta que no tenemos renovables suficientes para generar la energía que necesitamos. Tenemos que tirar de combustible fósil, pues vamos a tirar del que sea más barato. Pero ¿cuál es el problema que nos encontramos ahora mismo en Europa? Pues el problema que nos encontramos es que esta es la situación del parque de generación en Europa, ahora mismo. Y si os fijáis, sobre todo en las centrales de carbón, el 52% tienen una edad consumida en torno, tienen la vida útil está por encima ya, está consumida más allá de 30 años. Lo que implica que en un escenario del 2000 al 2030, todas estas centrales van a ir agotando su vida. ¿Y qué va a quedar? Pues va a quedar una necesidad de nueva generación, que a eso habrá que añadir la potencia de demanda adicional. Es decir, la sociedad, según evoluciona, según nos vamos desarrollando, según vamos creciendo económicamente, aunque ahora estemos en retroceso y la demanda haya caído, en el sector industrial ha caído ya un 18%, pero en el sector general estamos hablando de un 10, un 12% de lo que ha caído la demanda. Aunque esa demanda caiga, va a haber un gap que tenemos que suplir. Y bien sea con renovables, que no vamos a llegar, con nucleares, con nuevas tecnologías. Y lo que pensamos es que la tecnología del carbón, en estos 500 gigavatios que vamos a tener que rellenar porque las centrales están obsoletas y van a dejar de funcionar, el carbón va a tener mucho que decir. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se puede evaluar? Y que ya hay gente haciendo números, y porque todo eso es dinero, es negocio, como decía Jesús antes. Pues lo que se puede ver claramente es la tendencia que va a haber de consumo, de demanda eléctrica en el mundo, en unidades son los teravatios hora, que es energía. Bueno, pues fijaros el carbón. La perspectiva que se le da al carbón es un incremento hasta casi los 35.000 teravatios hora para el año 2030. Y ese incremento de generación entre el 2005 y el 2030, ¿dónde va a estar? Va a estar en los países principales, los que más se van a estar desarrollando. ¿Qué va a ser? Pues, como todo el mundo sabe, pues China, el despertar de la India, el resto de países desarrollados, Estados Unidos
y el resto de países desarrollados. Pero el objetivo que se prevé es llegar a aumentar en estas cantidades. Entonces, visto esto, que el carbón está distribuido, que es barato, que no está sometido a guerras o no está sometido a inestabilidades políticas o incertidumbres políticas entre países, que todas las estimaciones, que el parque está viejo, el parque de centrales está viejo, hay que construir nuevas centrales, hay que invertir en centrales, porque su vida se agota. Hay que añadir una nueva variable a todo eso, es el cambio climático. Y sabéis perfectamente que es algo que tenemos y que nos ha dicho y que está demostrado científicamente que hay un cambio climático. Como geólogo también soy, como ingeniero, quiero decir que los geólogos bien saben que el clima es variable, el clima no es estático, es dinámico, tiene unas variaciones y va variando a lo largo de los periodos geológicos. Entonces, bueno, habréis estudiado las glaciaciones, las interglaciaciones, los periodos glaciares, interglaciales, glacial, etcétera. Pero lo que se ha visto es que efectivamente que hay un incremento del CO2 antropogénico y sobre todo desde 1940 se dispara la concentración de CO2 en la atmósfera y, bueno, tendremos que producir de forma sostenible. Entonces, simplemente aquí mostraros que, bueno, que eso es un hecho y que hay que asumirlo. Entonces, hay que pensar en las acciones para reducir la tasa actual de CO2 o de emisiones de CO2 que se están emitiendo a la atmósfera. En este gráfico lo que veis es en un escenario del 2005 al 2099, vamos a ponernos al 2100, cómo se van a incrementar el consumo de energía primaria. No es de demanda eléctrica, sino consumo de energía primaria, consumo de combustibles. Como veis aquí, el carbón va a ir cayendo, pero por otro lado se incrementa lo que sería el carbón limpio, o lo que se espera que se incremente. Por otro lado, esta banda en azules son los consumos en gas natural, en petróleo, y luego ya vendrían pues el trocito de las nucleares, renovables, etcétera, ¿no? Pero bueno, que el incremento es brutal. Y si además tenemos el cambio climático, pues motivo más aún de que si todo este incremento que hay en combustible fósil, tenemos que evitar esas emisiones de CO2. Entonces, en este gráfico lo que os presento un poco sería cómo se incrementan esas emisiones de CO2 si no tomásemos ninguna acción, no hubiese medidas o no tomásemos medidas. Y lo que sí que quiero mostraros es que, bueno, aquí tenéis las renovables. Tenéis renovable, que sería la parte solar, con lo que hay ahora mismo y con las previsiones que ha explicado Santiago. Esta sería renovable en general y la nuclear. Pero bueno, es esto, todo este triángulo naranja, es lo que sería capaz la tecnología CAC sería capaz de retirar de CO2. No sé si me explico. Es decir, que estamos hablando que más de un 25% de todas esas emisiones de CO2 podrían ser retiradas por tecnología CAC, con uso limpio de combustibles. Además, bueno, pues aquí os había puesto lo que os ha explicado Santiago Sabugal antes, pues la reducción de consumo, uso eficiente de la energía, el desarrollo de energías renovables, empleo de las nucleares, en fin, bueno, ya esto ya hemos hablado, vamos un poco más rápido. Entonces, ¿el CAC es sostenible? Pues supongo yo que si alguna vez estudiado algo de ecología o pues el famoso informe de Brundtland, donde decía que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de hoy sin sacrificar las de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, basándonos en este concepto, las tecnologías emergentes CAC, ¿qué tienen que lograr? Oye, pues tienen que alcanzar la sostenibilidad en el uso de los recursos energéticos, salvaguardando que el flujo entre la fuente energética y el sumidero, es decir, que todo lo que yo consuma de carbono lo pueda almacenar o lo pueda meter en algún agujero de forma que no vaya a la atmósfera. ¿Pero dónde van a estar los límites?
Pues los límites que vamos a tener es que la tasa de consumo no puede ser superior a aquella que yo produciría con un recurso renovable. Y para el caso del CO2, la tasa de emisión sostenible nunca podrá ser mayor que la tasa con la que el gas pueda ser absorbido o reciclado por un sumidero. Es decir, en definitiva, que si yo quemo carbón, quemo una molécula de carbón, pues la molécula que se genera, las dos moléculas que se generan de CO2, tengo que almacenarlas. ¿Y el desafío? Pues el desafío es valorar si la tecnología CAC es sostenible. ¿Y en qué va a consistir? Pues hombre, pues en comprobar si existe o no la capacidad para almacenar el CO2 a una tasa determinada. Es decir, todo lo que yo trate de producir tendría que tratar de almacenarlo el tiempo necesario para que esa concentración de CO2 no evolucione en la atmósfera para superar valores de 450 ppm. Entonces, dicho esto, sabemos ya el carbón que está distribuido, sabemos los precios, sabemos que hay que hacer un esfuerzo, que la demanda va a crecer, que el consumo eléctrico va a crecer, que hay que ser sostenible, es decir, hay que tener una tecnología limpia y pues entonces hay que desarrollar la tecnología CAC. Y la tecnología CAC es una tecnología integrada, no es una tecnología que esté dividida en diferentes partes. Hasta ahora hemos hablado un poco de lo que sería el marco en que nos vamos a mover, lo ha explicado Santiago, Pedro Portero pues ha explicado el almacenamiento y la modelización, pero la tecnología, ¿en qué consiste? La tecnología son tres patas que están integradas, que es la captura, el transporte y el almacenamiento. No hay tecnología CAC si separamos estas tres fases. Yo tengo que quemar un combustible fósil al que le tengo que sacar ese CO2, tengo que transportarlo en unas condiciones determinadas y tengo que almacenarlo. Y además garantizar que ese almacenamiento es seguro. Aquí os presento de forma muy breve las tres opciones de tecnología que hay ahora mismo para captura de CO2, captura y almacenamiento de CO2. Se dividen en tres diferentes, que sería la postcombustión, que significa quitar el CO2, capturar el CO2 después de la combustión, quemando, pues oye, carbón o combustión de combustibles, es decir, que estamos hablando de mezclas de carbones con gas, con biomasa, y en el cual el comburente es aire. Es la combustión normal que conocemos todos, donde el comburente es aire. Genero calor para producir electricidad, genero vapor, lo expando en una turbina y genero electricidad. Y los gases me los llevo a una isla de separación de CO2, en la que a esa corriente de gases la seco y le quito el nitrógeno y el oxígeno y me la llevo a un tren de compresión para transportarlo al almacenamiento. Luego está la línea que es precombustión o previa a la combustión, que es de carbonatar los combustibles antes de que se quemen. Y eso se puede hacer, uno de los métodos, el más estandarizado ahora mismo, existen otros, pero el más estandarizado, y además en España funciona una central de ese tipo, que es el COGAS, es la gasificación de estos combustibles sólidos, pues empleando aire o empleando agua, vapor de agua, para variar las presiones, y es producir un gas de síntesis. Ese gas de síntesis se lleva a un reformador, se hace un seawater reactor, en el que tú le separas el CO2, separas el agua y generas una corriente rica en hidrógeno. Y a partir de ahí el hidrógeno sí que lo puedes emplear para producir electricidad y el CO2 te lo llevas para comprimir. Y por último, que sería la que, bueno, pues seguramente en la prensa habéis visto lo de la famosa central de 500 megavatios de Endesa, que también ha salido de la Unión Europea, es la oxicombustión. La oxicombustión, el principio es bien pulverizado o bien por lechos fluidos, en el que tú quemas un combustible fósil, pero en el que empleas como comburente oxígeno puro. Y como atenuador, por las altas temperaturas que se alcanzan y también para transporte de los sólidos, etcétera, utiliza recirculación de gas. Una vez que has producido el calor, igual, generas vapor, lo expandes en la turbina y los gases, lo que haces es, los llevas ya directamente a comprimir. ¿Por qué? Porque al producir la combustión del carbón o de otro combustible fósil o biomasa con oxígeno, lo que produces directamente es una corriente rica de CO2, no requiere separación de gases. Entonces, el problema de esta tecnología en la separación de aire.
Las unidades de separaciones de aire que existen ahora mismo, pues que tienen la gente de Prasair o carburos metálicos, etcétera, son para pocas toneladas. Aquí estamos hablando de muchos cientos o de miles de toneladas las que se requieren. Y el problema es el consumo energético que tienen. El consumo energético que tienen es en torno a unos 200 megavatios por tonelada de CO2, por tonelada de oxígeno que producen. Entonces, esto todavía está en una etapa de I+D+I. Pero bueno, estas son las tres etapas que hay para la captura del CO2 a la hora de generar energía eléctrica, o generar calor y energía eléctrica. Como veis, el proceso de generación de calor y de vapor se complica. Entonces, ello va a llevar a que una central de este tipo tenga una penalización. Va a tener un mayor consumo de carbón o de cualquier combustible que una central convencional como las que conocemos ahora. Pero eso lo explicaremos ahora como... ¿Veis? Entonces, esto es lo que os estaba hablando. Si tú coges una central de referencia, puede emitir X. Esto es lo que genera una central convencional, pues como puede ser una central de las de Endesa de carbón o cualquier otra. Y esto, este azul con este poquito de rojo, es lo que emite una central que tiene aplicada tecnología CAC. Como veis, hay un incremento de emisión de CO2. ¿Por qué? Porque necesita un mayor consumo de carbón o de combustible. Entonces, aquí es donde empiezan ya los conceptos que en su día definió la IPPC de lo que es el carbón evitado, el capturado y, en fin, las diferencias. Entonces, ¿por qué es... ¿Dónde está el truco? Bueno, pues realmente el carbón, el CO2 que tú evitas con una central nueva, es la diferencia entre... ¿cómo explicarlo? Joder, es que es un poco complicado. Realmente sería, tú con el proceso de captura no retienes todo el CO2, sino que retienes menos del CO2. No hay ningún proceso industrial que tenga un rendimiento del 100%. Retiene un poco menos. Es decir, esto de aquí realmente sería el que se nos escapa, el que no podemos capturar. Y esto sería el capturado. Bueno, pues el evitado sería la diferencia entre el capturado y el incremento de CO2 que yo necesito para poder capturar esta cantidad. Y el capturado es simplemente entre todo el combustible que yo meto, ¿sabes? por el rendimiento que tiene el proceso. Total, que los costes, bueno, esta es la función de costes asociado a las referencias, a la tecnología CAC y al incremento de consumo que yo tengo que hacer del combustible. Tenemos que el incremento de combustible partido por el CO2 de referencia menos el COC emitido me está dando el coste que yo voy a tener de ese CO2 y por otro lado el capturado lo que me está diciendo es que el incremento de consumo de combustible partido por la diferencia entre el CO2 en CAC producido menos el emitido me va a dar el coste. Son valores estimativos que creó en su día la IPPC para que la gente que estaba produciendo, la gente de central y tecnología, tuviésemos una idea de lo que podía estar el coste de los combustibles, del CO2. Pero en definitiva lo que buscamos es que la tecnología de captura, su campo de aplicación lo tendrá que incrementar en las centrales avanzadas. No podemos meter tecnologías de captura en centrales antiguas. ¿Por qué? Porque las centrales antiguas tienen rendimientos muy bajos. Una central térmica convencional se está moviendo en 36-37% de rendimiento. Tenemos que ir a las centrales modernas, lo que se llaman las centrales supercríticas, que trabajan, pues las turbinas trabajan a mayor presión y dan un mayor rendimiento. Y el I+D, pues ¿dónde se debe enfocar? Pues sobre todo en el diferencial del que estamos hablando, es decir, las diferencias entre el CO2 capturado menos el CO2 evitado, disminuyendo las penalizaciones en el rendimiento. ¿Por qué? Porque ahora mismo una central de carbón de 600, 700, 800 megavatios supercrítica, pues está dando rendimientos hasta el 46-47%. Si le metemos una tecnología CAC, se nos queda en un rendimiento del 39%. Luego, realmente lo que tenemos que hacer es, ¿qué tiene que hacer el I+D? Pues disminuir esas penalizaciones.
Y por último, la tercera consideración a tener en cuenta, que es, pues cuanto mayor sea el rendimiento del proceso de captura, es decir, cuanto menor sea esta bandita, mayor será la reducción del CO2 producido menos el CO2 capturado, es decir, esta otra. Por lo tanto, será más eficaz. Y en cuanto al transporte, pues de forma muy rápida comentaros que están métodos discontinuos y métodos continuos. Han valorado de los discontinuos, pues el tema de camiones, el tren y tema de buques. De formas continuas, pues sobre todo las tuberías. Solución en cuanto a costes, pues transportar en camiones la producción de CO2 que pueda tener una central de generación eléctrica no es rentable. Ahí veis más o menos los costes, que se vienen a quedar en torno a 26, 27 euros tonelada. En tren, pues igual que llegan los trenes de carbón, podríamos tener trenes con cisternas, ir inyectando y que se les el tren. Pero se nos va por encima de 5, llegando incluso hasta 15. Los buques metaneros podrían ser empleados perfectamente igual que vienen los barcos con el gas natural licuado. Oye, podríamos inyectar ahí el CO2 que generamos y que se lo llevaran a Libia a inyectar y hacer el gas recovery o el recovery. Pero, vamos, lo más rentable desde luego son las tuberías. Y es la generación de grandes redes de ceoductos, igual que existen los gasoductos y se están construyendo en España y en toda Europa, pues desarrollar ceoductos que nos permitan transportar el CO2 hasta los puntos de inyección. Los barcos metaneros, esto es una foto de Statoil, son igual que los que existen ahora mismo, es decir, el barco donde se transportará el CO2 va a ser exactamente igual. Y las tuberías, el sistema de tuberías, pues ahora veremos que ya hay en el mundo, solamente en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay más de 3.300 kilómetros para transportar CO2. Que no es algo que sea nuevo, sería nuevo en España, pero en Estados Unidos llevan transportando desde hace bastantes años. Esta es la red de ceoductos que existen en Estados Unidos ahora mismo. En el caso más espectacular es el caso de Weyburn, donde en North Dakota, en una planta de gasificación, se están produciendo pues en torno a 500, 600 toneladas al día y se transportan por 300 kilómetros por tubería hasta Canadá, hasta Weyburn, en el estado de Saskatchewan, donde es inyectado para recuperación de petróleo. Pero vamos, que como se ve no es una cosa nueva, sino que en los países donde llevan haciendo EOR y CBM hace muchos años, pues es normal que existan estas redes de ceoductos para excitar a los pozos y aumentar la recuperación secundaria de petróleo. En cuanto al almacenamiento, oye, comentaros que desde lo que es el punto de vista nuestro, pues las definiciones que tenemos o la visión que tenemos dentro del proyecto, pues es el almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas subterráneas seguras, como parte integrante inseparable de la tecnología CAC, que el alcance que le hemos dado al proyecto es el confinamiento permanente y seguro del CO2 generado en la combustión de combustibles fósiles. En este caso aplicaría el carbón. Y los objetivos que perseguimos, si los leéis, os sonará mucho con lo que han hablado antes, los Pepe Portero y Jesús, que es localizar, caracterizar y confirmar formaciones geológicas, es decir, el par de formación. Necesitamos el sello y el almacén, que sea de estructura sencilla y fácilmente modelizable, que tenga un espesor, una extensión y la capacidad de almacenamiento suficiente, pero el almacenamiento suficiente para una central. Y aislamiento y estanqueidad contrastadas en un contexto geodinámico estable y socioeconómico aceptable. Estas son las formas, ya las explicaba antes Jesús, pasamos de ellas. Entonces, yo lo único que os quería transmitir era las cuestiones básicas que la gente que no está metida dentro del almacenamiento y dentro del mundo del petróleo muchas veces se plantean es, bueno, pero ¿qué podría salir mal? ¿Por dónde se escapa ese CO2? Si se escapa, ¿qué puede ocurrir? ¿O qué efectos tendría en la población, en los ecosistemas? ¿Existen riesgos? ¿No existen riesgos? Bueno, pues están los análogos naturales. Hoy por hoy, en cuanto al CO2, salvo en el caso de Sleipner, en el Mar del Norte, o Gorgon, también en Noruega, Gorgon en Australia, o Frío en Estados Unidos, o Weyburn, no hay casos
más así representativos. Pero existen los análogos naturales y los ingenieros de minas y los geólogos pues han basado muchas de sus formas de explotación en análogos naturales. Primero estudiar el análogo natural, saber cómo se comporta el análogo natural y de ahí transportarlo al proceso industrial. Pero los análogos naturales hoy por hoy nos demuestran que es posible el almacenamiento de CO2. El petróleo, el gas natural, incluso CO2 y agua han estado almacenados durante edades geológicas y las estamos explotando ahora. Y sabemos también que existen capas de almacén de CO2 dentro de la Tierra. Sabemos que están los geysers, están los campos de aguas termales, están los volcanes, y ese CO2 ha estado almacenado ahí. Y luego, por otro lado, están los análogos industriales que demuestran cómo hacerlo de forma segura. En Estados Unidos empezaron, antes de la Guerra Mundial, empezaron a hacer EOR, es decir, que no es una técnica que se ha puesto de moda hace unos años, es decir, que es que llevan desde el siglo pasado haciendo EOR. En cuanto al almacenamiento, pues el gas natural, igual, el gas natural ha estado almacenado tiempos inmemorables. Y ahora mismo en España se está almacenando gas natural en el subsuelo. Es el caso de Yela, quizás el que ahora más está en investigación, pero en Serrablo, ahí en Huesca, se está almacenando. En Gaviotas se está almacenando. Y no crea tanta polémica social, cuando el gas natural sí que explota, y el gas natural asfixia, y el gas natural no huele. Es decir, que todo eso hay que tenerlo en cuenta. El CO2 huele, es más denso, luego si el CO2 escapa no sale a la atmósfera, se queda haciendo arroz en el suelo, salvo que sea una vaguada. Entonces, bueno, oye, si es una vaguada, pues mala suerte, pero el gas natural sí que se disuelve, y ese sí que mata, y en fin, y no crea esas polémicas, ¿no? Y luego, pues oye, pues llevamos más de 40 años almacenando salmueras. Bueno, Jesús de eso sabe mucho más que yo. Y no hay problemas. Es más, en Zaragoza, al lado de Zaragoza, se han inyectado salmueras y el Ebro no se ha contaminado. Es decir, que las cosas hay que ponerlas en su justo lugar. Entonces, bueno, esto es la IPCC, y la IPCC lo que sí nos informa y lo que nos dice es eso, que los depósitos naturales de CO2 contribuyen al entendimiento y a conocer, y que tenemos que basarnos en ellos y explorarlos, investigarlos, entenderlos, para luego llevarlos a los procesos industriales. Aquí, para que os hagáis una idea, es de cómo está la situación en el mundo. ¿Sabes? Es decir, que aquí tenemos los pozos depletados, cavernas y acuíferos que se están explotando para almacenamiento de cosas. Es decir, no solamente de CO2, es decir, de otro tipo de marranatos que podríamos quedarnos alucinados si los conociésemos. Es decir, que fijaros en Estados Unidos, todos los sitios donde se está almacenando, en este caso es gas, ¿sabes? Pero fijaros en Europa, ¿sabes? Bueno, este es Serrablo, esto es Gaviota, que no es que sea una cosa, almacenar cosas en el subsuelo no es una cosa que haya surgido ahora, que es que los geólogos y los ingenieros, bueno, ahora ya no son ingenieros de minas, ahora son ingenieros geólogos, pues llevan muchos años trabajando en estos temas. Y por otro lado, bueno, han estado hablando tanto Jesús como Pepe en los mecanismos de entrampamiento. Y una cosa que no han dicho, yo los iba a explicar, pero ya como no me explican, no los voy a volver a explicar. Pero, nuestro punto de vista, y por lo menos lo que yo entiendo, estos mecanismos al mismo tiempo incrementan la seguridad de los almacenes. No solamente que el CO2 evolucione una vez que lo has inyectado, sino que esta evolución, a lo largo del tiempo, y según va cambiando desde lo que es el entrampamiento estructural, residual, a la solubilidad y finalmente a la formación de minerales o formación de rocas, lo que va haciendo es incrementa la seguridad del almacén. Y lo que no estoy de acuerdo es con este periodo de tiempo, sino que, como ha dicho Jesús, estos tiempos, sobre todo quizá en el residual y en la solubilidad, pueda acelerarse. Aquí mostraros un poco para que tengáis una idea de todos los ensayos y todos los proyectos piloto, es decir, proyectos de I+D que se están haciendo en el mundo ahora mismo. Que veáis también que no es nada nuevo, es decir, quizá los más importantes son aquí en la provincia de Saskatchewan, en Canadá,
porque aunque son proyectos piloto, están metiendo ya unas cantidades considerables que proceden de industrias y de industrias de diferente tipo. Aquí en España todo el mundo habla de Weiburg, ¿sabes? Si te llegan y te dicen, no, estado del arte, Weiburg. Bueno, pero es que vas a Canadá, a Jessica Stewart, y hay 10. ¿Sabes? Lo que pasa que, bueno, la gente de Worley Parsons pues distribuye uno y te cuenta lo de Weiburg y tal, pero bueno, es que en Jessica Stewart, allí en Alberta, es que tienes todos los almacenamientos de CO2 que quieras del mundo, porque, como sabéis, geológicamente hablando, Alberta es plano, es una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Y la gente no lo están explotando, lo que están haciendo es agotar los pozos que tienen abiertos y ya abrirán los otros. Entonces, para explotarlo, lo que están haciendo es compran CO2 a todo el mundo. Es decir, compran CO2 de residuos de alimentación. Es decir, dentro de lo que son las fábricas, los procesos de fabricación de alimentos, el CO2 sobrante lo compran de centrales térmicas, de las gasificadoras de carbón que están en Ohio para producción de gas de síntesis para las ciudades. En fin, es un mundo aquello. Lo de Alberta realmente es increíble, ¿no? Entonces, están almacenando tanto en capas de carbón para explotación de metano, como en yacimientos de petróleo, como en acuíferos salinos. Y en el caso de Europa, bueno, pues hombre, están aquí es el Recopol, que es una inyección pequeñita que se está haciendo en Polonia. Está el K12B, entre, lo diré, Dinamarca y Alemania. El más grande es Sleipner. Ahora mismo Statoil ha abierto Snowbitch. En China están los americanos con la gente del NEUS. Los daneses, el NEUS. Sí, con el NEUS están haciendo una inyección aquí también, en China. Y los japoneses sobre todo están aquí en Nagaoka. Aquí luego hay un proyecto en Australia que es Gorgon, que empezaron con una filosofía, pues como empezó el resto de los proyectos, es decir, una central térmica pequeñita, separación de gases, recuperación del CO2 e inyectar el CO2 en el almacén. Se les acabaron los presupuestos y lo que han hecho es que directamente la corriente de gases la están inyectando y la están monitorizando. Es decir, que no están separando ni el CO2 ni nada, sino que están cogiendo todos los gases de una planta de 40 megavatios y le inyectan. Y bueno, están monitorizando y esperando a ver qué pasa. Bueno, pero vamos, que veis que lo del almacenamiento no es nada nuevo, que hay muchos sitios en el mundo donde se lleva ya inyectando. Y ahora mismo yo os puedo decir que aquí en España se está investigando y que Endesa está investigando pues en varios emplazamientos aquí en España. Esto es un ejemplo que os he traído simplemente para que veáis que en Estados Unidos es una noticia de septiembre del 2008 en el que viene a deciros eso, que la EPA, que siempre la EPA ha sido el Santa Santorum del medio ambiente, bueno, pues ha dado el visto bueno al almacenamiento de dióxido de carbono en Estados Unidos. Luego, esta noticia, que es de enero de este año, donde el DOE anuncia que reestructura el FutureGen. Es decir, igual que en Europa he asistido lo que ha sido las 12 plantas piloto famosas, que ahora os explicaré un poquito. Pero vamos, en Europa hemos estado abiertos más a las tecnologías, no nos cerramos nunca por un ganador de la tecnología. Oye, creíamos en la precombustión, poscombustión y en la oxicombustión y nunca estuvimos cerrados. Y la Comisión Europea estaba dispuesta a apoyar 12 proyectos que no tenían por qué ser de una sola tecnología. En Estados Unidos centraron todos sus esfuerzos, muchas veces impulsados por las petroleras, porque las petroleras son las que tienen las patentes de este tipo de tecnología. Apostaron por el FutureGen, que el FutureGen es la gasificación integrada. Y la han estado defendiendo durante años, y se hablaba hace algunos años se hablaba del proyecto del $1.000.000, ¿no? como el FutureGen, para la utilización de combustibles fósiles. Bueno, pues el DOE ha echado para atrás, ha reculado y ha dicho que no era una tecnología, sino que la reestructura es decir, que quiere un programa para demostrar el Carbon Capture and Storage Technology at Multi-Clean
Coal Plants. Es decir, que los americanos, que siempre han estado atacando Kioto, que no se han querido meter en Kioto, que les ha dado, o sea, que todo el tema del cambio climático, pues han estado al margen, anunciaron el Power Gen, pues ahora ellos mismos se retraen y empiezan a meter dinero en un proyecto, un programa de demostración, pero Clean Coal Plants, es decir, que abierto como el de Europa, no centrado en las tecnologías de los petroleros, pero ya hablan del Multi-Clean Coal Plant. A mí esta noticia me ha sorprendido mucho, vamos. Y luego arriba, pues otra también, donde te dice eso, que la captura y el almacenamiento ayudará a reducir pues, todo lo que es las emisiones de CO2, bla, bla. Bueno, pero que la saca el DOE, y la saca en marzo de 2009, cuando en Europa y en España se venía hablando, pues sí, oye, que la captura, el almacenamiento, pero el gobierno americano no se había mojado, y yo os puedo asegurar que todos los días recibo el DOE en mi ordenador. Y es la primera vez que he visto una noticia donde el DOE realmente se moja. Entonces, bueno, entonces, con todo esto, ¿cuál es la situación en Europa? Bueno, pues sabéis que en el 2002 se ratificó el protocolo de Kioto, en 2003 se aprobó la directiva 87 de la Comisión, donde, oye, se establece el plan de comercio, de derechos de emisión. A raíz de esto, pues vienen los planes nacionales de reducción de emisiones, el PNA. El primero fue hasta el 2008 y este es el segundo, donde lo que, sobre todo el apretado, que es que vienen aquí, ¿no? Que está el 37 y, como ha dicho ya Santiago, oye, que parte está el 15% que vendrá por Kioto, el 2% por los sumideros y un 20% por los MDLs. Y dentro de del plan anterior y de este nuevo, oye, pues el sector eléctrico ha sido el que más ha afectado o el que más recorte ha tenido, quizá porque al ser fuentes estáticas, pues el gobierno tomó la decisión de que el sector eléctrico es el que podía hacer unos mayores esfuerzos comparado con otros sectores. Pero vuelvo a insistir, y ya lo ha dicho Santiago, que el sector eléctrico ni mucho menos es el que más contamina, sino que el que más contamina es el sector del automóvil. Es así. Y tenemos también en marzo, oye, que está el Consejo Europeo solicita a la Comisión en que favorezca o que facilite la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles con baja energía. Es lo que luego se llamó, más adelante se llamó el Capture Ready. Y a partir de ese momento es cuando se empieza a hablar que antes del 2015, pues el desarrollo de 12 instalaciones pilotos o de demostración en España con una tecnología, un transporte y un almacenamiento. En noviembre se presentó de tecnología, es decir, lo que era el plan, definiéndose las directrices de los esfuerzos europeos en I+D, para el desarrollo de las tecnologías CAC. En enero del 2008, pues se propuso, el Parlamento Europeo propuso lo que de almacenamiento geológico. Es decir, esto grabarlo en la cabeza, es decir, que hasta hace ninguna directiva. Ahora mismo ya existe una directiva de almacenamiento geológico, es decir, que es una profesión que, como hablaban antes, está regulada. Es decir, son actividades que ya están reguladas, y que ahora mismo están con la transposición a los países miembros. Pero esto, si la busquéis en Internet y os la bajáis y la leéis, ya veréis que no difiere mucho de lo que ha explicado Jesús o de lo que ha explicado Pepe. ¿Por qué? Porque esa es la metodología que hay, no hay otra. Y luego está la revisión de la directiva del Emission Trading para financiar los proyectos. Esto explicaremos ahora mismo un poquito lo que es, pero vamos. Entonces, ahora mismo se está evaluando, todo el cambio de las elecciones ha retrasado las cosas, por eso esto está retrasado. Pronunciarse la evaluación de la política CAC. Las elecciones que son ahora, pues está retrasado y no está claro. Y ahora ya en 2009, la Unión Europea, hace un mes, lanzó la Iniciativa Industrial Europea en captura y almacenamiento de CO2, que es una acción concertada para la industria europea y los Estados miembros. Por otro lado, el año pasado se abrió el programa Marco para el desarrollo de los proyectos I+D de tecnología básica, y para todo el desarrollo de tecnologías CAC y de proyectos, la Comisión
ha aprobado el SETA-Plan con creo que son 1.050 millones, de los cuales unos 180 se retornan a España para el desarrollo de un proyecto en España, pero la propia Comisión ya ha solicitado al BEI, es decir, al banco, que analice la posibilidad de financiar estos proyectos. ¿Y cómo lo van a financiar? Quitando entrantes, es decir, quieren sacar 300 millones de toneladas de CO2 del mercado, sacarlos, es decir, que lo que serían nuevos entrantes de toneladas de CO2, venderlas y con esos dineros financiar los proyectos. Entonces, con estos criterios, con esta búsqueda de financiación y con las normas que se han sacado sobre el almacenamiento, se quieren emitir unos criterios de selección para las plantas de demostración que estarán basados fundamentalmente en potencias mínimas de 300 megavatios, eficiencias de captura, de forma que lo que hablamos antes, capturado y evitado, sea de en torno al 85%, y tiene que tener almacenamiento geológico. Es decir, no vale que tengas una central de 300 megavatios que tenga un rendimiento de captura del 80%, pero si no tienes almacenamiento, la Unión Europea no la va a financiar. Y el país que presente una central sin almacenamiento geológico no va a ser financiada. Entonces, luego, un aspecto crítico que se deriva de la directiva de almacenamiento, que va a proponer la modificación de esta otra directiva, que va a exigir que todas las centrales nuevas que se construyan, a excepción de las que son proyectos de demostración CAC, todas estas centrales nuevas tienen que tener preparado para el futuro la captura y el almacenamiento, lo que se llama el capture ready. Bueno, esta tampoco vamos a pasar porque ya si no. Entonces, los criterios de selección de la Unión Europea ahora mismo para seleccionar las centrales piloto o a los gobiernos que presentan esas centrales van a ser consideraciones técnicas, consideraciones económicas y de eficiencia y las consideraciones sociales. Las técnicas, desde luego, lo que más va a pensar es que se consiga una validación más amplia. Es decir, dentro de esa matriz de proyectos que se van a aprobar, las consideraciones técnicas que van a regir es la mayor diversidad de tecnologías a aprobar. No nos vamos a centrar, ni la Unión Europea se va a centrar, es que todas las tecnologías sean oxifuel o todas sean postcombustión. No, se van a aprobar 3 o 4 proyectos de precombustión, 3 o 4 de postcombustión y 3 o 4 de oxifuel. En definitiva, serán 12 o 11 proyectos. Luego, las consideraciones económicas irán orientadas fundamentalmente a tratar de que con el tiempo disminuir las inversiones que tenga que hacer la Administración para fomentar esos proyectos, y las consideraciones sociales, que es dar a conocer, difundir la tecnología, que la gente no tenga miedo a esa tecnología, porque ya incluso se empieza a hablar de que esa tecnología parecía la nuclear, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces, ¿por qué se está persiguiendo que la Unión Europea financie los proyectos o que los gobiernos presenten los proyectos a la Unión Europea y que se financien? Bueno, porque si tomamos estas plantas ahora mismo, tal y como está la tecnología, las centrales CAC, el incremento que tienen de costes sobre la inversión es descomunal. Son unos costes muy altos. Estamos hablando que una central de 500, 600 megavatios puede estar en torno a 1.500, 1.700 euros kilovatios. Que si echéis cuentas y multiplicáis 1.700 kilovatios por 500 megavatios, salen un cerro de millones de euros, lo que cuesta un bicho, ¿no?, de estos. Entonces, lo que se busca es ese apoyo, y se necesita un apoyo por parte de las administraciones públicas para el desarrollo comercial, y que empezar a instalar una, y cuando se vayan instalando, oye, los precios irán bajando. Pero para que os hagáis una idea, si cogéis este eje, el eje de Acisa, y aquí el 0 es lo que supone una inversión de una planta convencional, todo esto es la inversión, el incremento de inversión que hay que hacer en una planta de CAC. Por lo tanto, lo que se pide es que con la ganancia de los créditos, es decir, con los 300 millones de toneladas que ha pedido la Unión Europea al BEI, una vez que se vendan, más los fondos que se van a dar del SETA-Plan, que estos fondos, oye, sean para subvencionar estas plantas, pero la subvención va a ser esta. Todo esto que falta tiene que venir de financiación. ¿Y por dónde va a venir? Oye, pues las propias eléctricas que inviertan, pero necesitarán la ayuda de la Unión Europea
y de cada uno de los Estados miembros que quieran participar. Entonces, en este contexto, Endesa firmó acuerdos con Foster Wheeler. Foster Wheeler es uno de los principales fabricantes de calderas, de centrales, vamos. Firmó un acuerdo y junto al Gobierno de España se presentó, ¿no?, para ser una de las primeras 12 plantas. Un proyecto en el que hemos integrado todo lo que es la tecnología de generación de calor y vapor con la captura, y digo, con el transporte y el almacenamiento. La tecnología que hemos presentado es un lecho fluido oxifuel, en el que tenemos como combustible las mezclas de carbones nacionales y de importación. Como sabéis, Endesa está implantada en las cuencas mineras de Teruel y en las cuencas de León. Tenemos un almacenamiento geológico, que es una formación salina, estamos a más de 800 metros, y el CO2 capturado van a ser 2,7 millones de toneladas al año, con un ratio de captura del 91%. Y el objetivo que tenemos es, con la financiación europea, es llegar a la puesta en marcha de la central en el 2015. Además, se preparó un séptimo programa marco, un proyecto con la Unión Europea, en la que participan pues todos estos países, en las que sobre todo la gente de Finlandia y de Checoslovaquia, de la VTT y de la antigua Foster Wheeler de Finlandia, y luego gente de la Universidad de allí de Chequia y de, vamos, que están muy apoyados por Alstom y por tal, por fabricantes. Oye, pues van a hacer toda y en España la gente del ITEC, aquí en Zaragoza, pues van a hacer lo que es el Research Institute, es decir, las investigaciones básicas. Los fabricantes, que como veis está Foster Wheeler Finlandia, Foster Wheeler España, está la gente de ADES, que es sistemas de control, están Siemens y Prasair porque son los que producen el aire, el oxígeno, y tres utilities, los polacos, los portugueses y Endesa. Este es un proyecto para el desarrollo de Milla, para el proyecto de la SETA Plan. Y luego con Ciuden se presentó un proyecto de las acciones concertadas aquí en España para el desarrollar en Ciuden una planta de 30 megavatios térmicos, que es el paso intermedio entre esto y la planta de 12 megavatios. Este es el esquema de la central. Aquí iría lo que todavía no lo tenemos diseñado, es el esquema de la planta de separación de aire. Y bueno, pues como la conclusión de todo esto es que pensamos que las tecnologías CAC pueden integrarse perfectamente con lo que sería una tecnología sostenible a partir de combustibles fósiles y del carbono, y que es una tecnología que se puede integrar con las tecnologías existentes. Es decir, si tú separas las tres patas, la captura de CO2 existe, porque el CO2, el que toma casera, ¿de dónde salen las burbujitas? Pues de CO2, es decir, y eso lo han separado del aire, no lo han separado de ningún otro lado. El que la Coca-Cola igual, o el que va a un spa y se baña con aguas burbujeantes estas naturales, eso es CO2, joder, es que se separa. El tema del almacenamiento, el petróleo, pues existe y separado está, y el transporte, tenemos los gasoductos y los ceoductos. Ahora todo eso hay que integrarlo. Pensamos también que durante el próximo decenio el coste de la captura podrá reducirse entre un 20 y un 30%. Esta mañana han hablado de valores. Yo no creo que estén tan altos ahora mismo, yo creo que están algo más bajos, pero lo que sí podemos tener claro es que si 100 euros costará la captura, 80 euros, es decir, la captura, transporte, almacenamiento fueran 100 euros, 80 euros se los llevaría la captura y los otros 20 euros irían distribuidos entre el almacenamiento y el transporte. Con eso quiero deciros que os deis cuenta que realmente es un residual. El almacenamiento y el transporte es un residual de todo el tema de captura y almacenamiento de CO2, que el coste gordo está en la captura. Y por último, eso, que la mayor parte de los escenarios de estabilización, en una cartera de opciones para mitigación y reducir los costes, el CO2 debe de contribuir entre el 15 y el 55% al esfuerzo mundial para reducir el cambio climático, toda la mitigación, etcétera, hasta el 2100. Y, bueno, esto ya
Con esto rematar las conclusiones y deciros que para el caso de los carbones de las cuencas de León y del norte de España, y esto es para el caso de los carbones de Aragón, ¿sabes?, el desarrollo de las tecnologías CAC podría suponer estas reducciones de costes. Ahora mismo estaríamos aquí, pero si se desarrollasen, podrían suponer estas reducciones. Y esto implicaría que, hombre, que serían tecnologías competitivas. Y en el caso de las cuencas de Cataluña y de las cuencas de Aragón, que son lignitos o carbones subbituminosos, ahora mismo estaríamos hablando de unos 40 euros, pues el desarrollo y la comercialización de estas tecnologías podría dejar la captura en torno a 18, según la tecnología, pero vamos en torno a los 20. Y la penetración que tendrían en el mercado entre el 2020 y el 2030, pues podría ir desde 5 o 30 gigavatios a gigavatios eléctricos, a 90 o 190. Y aquí, pues, en medio ambiente podría suponer este rango de penetración. Lo que estamos hablando de poder, en el caso de que todo fuese tecnología CAC, podríamos estar evitando en torno a 700 toneladas al año. Y en la calidad de suministro, pues fijaros que podríamos llegar hasta un 85. Pues nada, y aquí simplemente es decir que la Unión Europea ya tiene el compromiso firme de reducir el 2020 pues el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al 1990. Bueno, lo ha explicado Santiago y ya queda muy claro, y que nosotros como empresas eléctricas esto lo tenemos que asumir y ahí es donde está nuestro negocio y que es muy importante para nosotros. Luego, que la propuesta de la Unión Europea sobre política energética comunitaria para cambiar o para combatir el cambio climático, hay que asumir que tiene que antes no lo hace, y ahora sí que lo hace, es decir, pivota en la dependencia energética del exterior, y eso tenemos que evitarlo, que promover el desarrollo económico y la energía segura. Que tenemos que tener claro que va a haber un incremento de consumo de la demanda, que estamos hablando de 5.000 gigavatios eléctricos de potencia, y hay que hacer algo para instalar esa energía. Y que en los próximos 20 años se espera que el carbón que se suministre pues va a aumentar todavía más, llegando a ser incluso un 60% del consumo. Y finalizaros, pues eso, que el carbón es insustituible hoy, por todo lo que hemos hablado de la distribución, del precio, de la estabilidad del mercado, de que la tecnología existe y que en las próximas décadas y en un horizonte de 20 años las centrales de carbón pues tienen que ser de emisión cero o serán casi cero, pero hasta que lleguemos a cubrir toda la demanda con renovables tendremos que tirar del carbón, que la ecuación a resolver urgentemente es conciliar el cambio climático con la necesidad de suministro energético, que Europa, y ahora también a raíz de esa noticia que ha salido en el DOE, Estados Unidos apoya el carbón sostenible, que Europa va a apoyar el desarrollo de 12 centrales, y que la captura y el almacenamiento, como hemos visto, pues que de CO2, que puede tener un gran protagonismo en lo que es la lucha al cambio climático. Y que el almacenamiento es clave, entonces cada país tendrá que dar su solución, y que debe quedaros muy claro que si no hay almacenamiento geológico no hay CAC, por mucha tecnología de combustión o de generación de energía. Si no hay almacenamiento no hay tecnología CAC. Pues nada más, muchas gracias.